Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentalidad en Juego. Nuevamente nos encontramos hoy en Hotel Lilahue. Hoy día me tocó estar sin mi compañero Teo, pero Teo está detrás de cámara, como siempre, acompañándonos. Pero hoy voy solita porque tengo una invitada que voy a introducirla, pero antes agradecemos a Hotel Lilahue por facilitarnos su maravilloso espacio para esta experiencia. Frente al mar y en un entorno privilegiado de Reñaca, es el lugar ideal para relajarse, desconectarse y disfrutar de una estadía inolvidable en la costa. Gracias por ser parte de este proyecto. Bien, hoy día estoy con una persona que la verdad es súper importante para mí, porque ella es y será mi psicóloga deportiva. Trabajamos juntas el año pasado, la conocí y quise invitarla a este espacio porque sé que tiene mucho que compartir con nosotros. Este es un espacio donde hablamos cosas sobre la mente, el espíritu, el alma, el corazón, y creo que la persona que les voy a presentar hoy es una persona que tiene harto que comentar, harto que nutrirnos. Es psicóloga de profesión, es nuestra primera invitada psicóloga que tenemos y por lo tanto quiero aprovechar este espacio y sacarle el máximo provecho para que podamos compartir con todos los que nos escuchan. Y antes de ir directamente a nuestra invitada, quiero agradecer, estamos ya en el 7º capítulo y ha sido un hermoso proyecto y una hermosa llegada de todos. Súper rico, súper buena onda recibir todos los cariños, los comentarios, las visualizaciones, los me gusta, saber que hay gente que le está haciendo sentido lo que estamos haciendo con el Teo y con todos los que han pasado por Mentalidad en Juego. Me pone muy contenta personalmente y nada más me dan ganas de continuar y seguir haciendo cositas y trayendo más sorpresitas para todos. Así que bien, les dejo entonces a todos para que conozcan a mi querida Camila. Gracias, Javi. Bienvenida, Cami. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, feliz. Venía en el auto de camino para acá pensando un poco de que es bonito también como psicóloga que se vayan abriendo estos espacios de conversar del deporte, pero también abrirle el espacio a los psicólogos del deporte un poquito más. Así que muy contenta por eso. Qué bueno, Cami. Lo que hice es verdad, nosotros en algún capítulo lo mencionábamos, que ahora se le está dando la importancia que merece a la psicología deportiva. Quizá años atrás, que me acuerdo cuando yo hacía la analogía de mis años, de cuando yo era chica, no existía tanto la presencia de la psicología deportiva. Apenas un poquito los psicólogos, pero era como, no sé si mal visto puede ser la palabra, pero quizás sí. Y desde luego que era un concepto errado porque sabemos, está más que comprobado que la importancia de la psicología y en el deporte, que es finalmente casi puramente, es súper relevante. Así que qué bueno que existan. Gracias por existir, gracias por dedicarle tiempo y horas de tu vida a eso. Imagino que, ¿de dónde vino este deseo, este anhelo de dedicarte a la psicología y después a la psicología deportiva, Cami? Vino un poco desde estar desde tu vereda, un poco de deportista. Jugué vóley playa siendo adolescente, entonces esa mezcla es bien interesante y pasan hartas cosas. Entonces llegó un momento clave en mi vida, que es decidir qué quería estudiar. Y en ese momento tenía hartas cosas en la cabeza dando vuelta, nada muy claro de qué me gustaba. Tenía hartos intereses, pero poca claridad de decir por dónde voy o qué es lo que realmente quiero profesionalmente, como cualquier adolescente básicamente. Sí, qué difícil tomar una decisión esa. Sí, y se siente en ese momento como la decisión más importante de tu vida. Sí, entonces todo se reduce a ese momento. Y en ese momento un poco yo sabía y siempre supe que tenía una afinidad por lo humanista bastante clara. Familiarmente, una herencia familiar bien grande de psicólogas. Ah, mira. Sí, mujeres bien bonito. Psicólogas. Muchas mujeres psicólogas. Mira. Unas más o menos la 4. Ahí. Sí. Bueno, sí, la conexión espiritual y todo, muy de las mujeres, ¿o no? Como sí. Yo acompañando a mi mamá a clases de psicología de chiquitita. Trabajaba y yo la acompañaba, entonces escuchaba Freud,
desde los 10 años. Claro, ya como los cuentos antes de irse a acostar, era historias de Freud. Mucha psicología, y eso se heredó en no solo que psicología porque mi familia es de psicólogos, sino por las habilidades que yo me iba dando cuenta que tenía para conectar, para conversar. Entonces un poco cómo rescataba eso, pero también venía de ser deportista y también un interés muy grande por el deporte y lo que me estaba dando el deporte en la vida y cómo poder seguir eso desde lo profesional. En esa confusión de poder mezclar esas dos cosas, aparece una conversación con un entrenador que me dice, ¿has pensado en psicología del deporte? Y fue una sensación de... Ahí te hice el clic. Fue un clic, y yo dije, ahí está. Y eso también se conecta harto con lo que yo viví como deportista, que fueron periodos muy bonitos, muy entretenidos, que jugué mucho acá también, Buena. en la playa del deporte, y también otros momentos en que la cosa se ponía un poco más en serio, y me pasaron hartos desajustes personales que no sabía cómo mucho manejar de adolescente, cargas personales que uno traía, y como que se empezaron a desacomodar hartas cosas y empecé a pasarlo bastante mal. Entonces también en un momento dije, ¿cómo se le puede dar más espacio al deportista para que pueda hablar de esto? Conversar, reflexionar, desde tener tu otro... experiencia. Exacto, tener otros puntos de vista. Entonces siento que ahí confluyeron distintas cosas de mis intereses, mis habilidades, lo que yo había pasado y lo mucho que me había marcado el deporte en la vida. Eso es un poco el... Y ahí llegaste a la psicología. ¿Psicología primero o psicología deportiva? ¿Existe la carrera de psicología deportiva? No, psicología general, 5 años, y después tú haces la especialización en psicología del deporte. Pero yo entré a psicología por psicología del deporte. Ya. Como con bastante claridad de que era eso. Yo quiero ser esa persona en los entornos deportivos. Claro. O sea, no pararme desde el otro lado, desde afuera del partido, por decirlo así, pero apoyando desde este lado. Todo el rato. Qué bueno que ese entrenador te abrió un poco el camino y te hizo ese clic. Y sí, bueno, yo también rápidamente al pensar en entrenadores, hay mucha información que heredamos de personas que tienen mucha experiencia en el tema. Probablemente esa persona ya era, no sé qué edad tenía, pero sí ya sabía un poco porque o te conocía a ti y ocupó las palabras justas y perfectas para llevarte, y bueno, todo lo que vino después, el hecho de estudiar, dedicarte, eres súper dedicada igual a las cosas que te gustan, entonces qué bonito que haya llegado a ese camino y que pueda ahora compartir desde esa vereda con los deportistas. Oye, Cami, y además, ¿quién eres más allá de tu rol como psicóloga? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Yo olvidé mencionar algunas cosas, pero te doy la palabra a ti para que nos cuentes un poquito más sobre ti, aparte de la psicología. Ya. Bueno, aparte de que esto, aunque sea grabado, pero es verdad, me gusta mucho mi trabajo, entonces me cuesta a veces definirlo como un trabajo en sí, sino que también como una área más de mi vida que disfruto mucho hacer. Además de eso, creo que soy una persona que en general disfruta mucho de estar con sus amistades, como de conectar con la gente. Me gusta mucho hacer eso y dedicarle mi tiempo como fuera del trabajo a estar y cultivar mis amistades y también a mí como personalmente. Y a mí me pasa que también vivo mucho, aunque soy psicóloga del deporte y hablo de deporte en mi trabajo, vivo mucho también el deporte fuera. Cultivo mucho a mis amistades como desde ahí también, desde el deporte, desde conectar desde ahí. Entonces me gusta mucho explorar deportes, intentar nuevas cosas, ocupar mi tiempo en eso, ir viendo cómo se genera comunidad a través del deporte en mi tiempo personal más allá de lo laboral. Así que creo que soy principalmente una persona que vive. Como mucho desde el deporte. Qué lindo, qué suerte igual poder, o en tu caso, decir eso, porque no es solo el hecho de que fuiste deportista en el momento, o eres, sino que además estás tan involucrada en el sistema como deporte, que te permite como mucha arista, desde conectar con tus amistades, desde poder trabajar, desde tú misma practicar, y cualquiera, no es como te enfocáis solamente en esto, sino que, o sea, entre más creo que podáis abrir tu abanico de conocimiento, es mejor para ti también, pues, porque todos los deportes son
únicos, los colectivos, los individuales, no sé, por los de... Hay oposición, algunos riesgos. Tanta cuestión sí. que hay desde subir un cerro a la cima del Everest hasta, no sé, jugar un partido de fútbol. Como que todo eso es deporte. Entonces hay tantas posibilidades y tanto campo por descubrir, ¿cierto? En el deporte, que en realidad, claro, yo te escucho hablar y veo tu mirada, es como que hay mucha pasión detrás de esto, hay mucho corazón, mucho amor por lo que haces. Y se nota, o sea, mi experiencia contigo desde el momento uno fue una conexión así, también como una chispita que nació, y ahí entre conversaciones como hoy también me había pasado esto y también esto, y conectamos, y fue súper enriquecedor y nutritivo haber hecho un proceso de psicología deportiva contigo. Y ahora, en el día de hoy, Cami, ¿dónde estás? ¿Cuáles son tus desafíos actuales? Cuéntame un poquito más de dónde estás ahora, en qué posición te encuentras, laboralmente hablando, y quién sabe más. Y quién sabe más haciendo qué otras cosas. Claro. Desde lo laboral estoy como en un proceso bien bonito de cerrar algunos momentos, algunas etapas que se cumplieron, en donde estuve harto tiempo dedicada al tiro con arco y se acaba de cerrar esa etapa. 4 años ya, súper lindo conocer un deporte que era muy alejado a mi realidad. Entonces ahí me nutrí mucho de las experiencias federativas, de esos entornos, estar desde ahí, desde adentro. Eso se cierra un poco y se abre harto espacio a otros proyectos que trabajo media jornada en Plansport, que es una empresa que se dedica un poco como a, dentro de varias áreas que tiene, la asesoría deportiva, que es entrenamiento mental. Y ahí recibimos un poco y acogemos a deportistas que estén pasando por las diferentes etapas de una carrera deportiva. Entonces tenemos deportistas de iniciación, más pequeños, niños, que ahí tenemos una psicóloga que trabaja y es más especializada con niños. Yo que estoy en esta etapa como formativa con miras al alto rendimiento, y estamos con otro psicólogo que es Fernando Zócar, que él trabaja ya mucho más alto rendimiento. Perfecto. Entonces estamos desde ahí, estoy harto tiempo ahí de mi semana en ese lugar, en esa casa, compartiendo con ellos y tratando como de encontrar formas de darles espacio a los deportistas en este acompañamiento en su carrera. Eso es como, lo bonito de eso es que te llega también un poco de todo. Me ha llegado deportistas, lo que decía tú, colectivos, individuales, deportes que implican riesgo entre medio, el tiro con arco, que es una modalidad totalmente diferente dentro de los deportes, creo que de arte y apreciación. Entonces es bien bonito que te llegue un poco de todo. Ahí la atención es un poquito más individual, y también nos llegan proyectos como hoy día estamos ayudando a la selección femenina U17 que está preparando el Mundial. Así que ahí laboralmente es abriendo algunas cosas nuevas, como esto de apoyo a la selección femenina, y lo otro es consolidar lo que ya venimos haciendo un poquito en Plansport, y yo también con mi agenda particular un poco por mi cuenta. Genial. Oye, o sea, estáis con un poco de todo, de nuevo como nutriéndote de muchas aristas, y ya entrando un poquito como en la mentalidad, quizá un poco en tu experiencia, ¿cómo podemos en estas etapas que tú me mencionabas, y desde más infancia, ¿cierto? Más niños que están iniciando, el otro grupo que está haciendo la transición al alto rendimiento, y ya el alto rendimiento per se, que me imagino que son 3 mundos que se tienen que cuidar, son como esferas así de cristal, no sé por qué me hace esa sensación de que tienen que ser muy respetados los procesos, de que se nos pueden cruzar los cables, porque igual no podéis tratar a un niño como estáis tratando a una persona adulta que está en el alto rendimiento, o ni siquiera adulta, igual hay niños que están en proceso de alto rendimiento. ¿Cómo de alguna manera eso funciona? ¿Qué es lo transversal que ustedes tienen que, como psicólogos, observar o trabajar o potenciar o desarrollar en estas diferentes etapas? Tu pregunta es bien bonita, porque en el fondo creo que no solo los psicólogos del deporte, en general la mirada o el acercamiento que se ha tenido con el deportista es muy desde el rendimiento, como dónde están tus objetivos y qué tenemos que hacer para que esta medalla o este logro salga, o este tiempo.
Y ahora aparece toda una línea en la psicología del deporte que es la mirada o la forma en la que nos aproximamos al deportista tiene que ser desde una forma un poco más integral. Y desde ahí es observar en qué momento de su carrera deportiva está. Y no solo tiene que ver con los logros que van definiendo eso, sino que el nivel de madurez deportiva que va teniendo el deportista. Y desde ahí la experiencia, los años, el circo un poco acumulado del deportista te va marcando el nivel de compromiso que es capaz de asumir, el nivel de experiencia le permite eso, cómo va procesando y pudiendo absorber o amortiguar todos los impactos que lleva esto. Y esa es solo una primera capa, en donde vais viendo en dónde está posicionado. Y tampoco está tan tajante, así como está en iniciación, sino que es como un continuo, por decirlo así, en donde se está acercando, se está moviendo hacia, está en los inicios, está metiéndose hacia. Y eso como que es bonito primero ver dónde está el deportista ahí. Claro. Y verlo no solo desde los resultados, sino que verlos desde los hábitos que tiene. Esos hábitos van marcando mucho el nivel de madurez, que no solo tiene que ver con los hábitos que tú decides, sino que también los hábitos que vas construyendo con el tiempo y que se demoran por las experiencias que van sucediendo también. Y después ves varias capas, porque ahí nos metemos solo con deporte y estamos viendo y reduciendo un poco el deportista a deportista. Claro. Y para abajo es cuál es el nivel de madurez personal que tiene. Claro. Y eso lo va marcando la etapa de vida. Y está en la infancia y qué desafíos marca eso como persona, está en la adolescencia, es un adulto joven o es un adulto más grande, mayor. Y eso también te dice cuál es la mentalidad o las capacidades que tiene para absorber todo esto deportivo, para procesar todo esto que te va pasando por simplemente la etapa de vida que va viviendo. Entonces, como psicólogos, es pararnos desde ahí, desde ir viendo madurez deportiva y personal en paralelo, y después ya igual hay más capas que tienen que ver con las personas claves que te van acompañando en esta carrera deportiva, que van cambiando. Al principio los papás son clave, después va mutando un poco más a la pareja, las finanzas, cómo se van acompañando esto y quién es el que básicamente auspicia estas carreras. Claro, que los papás son los primeros auspiciadores y después se van metiendo algunas becas del Estado. Entonces, yo creo que eso es súper importante verlo, como tener esta visión global del deportista, de dónde está parado, no solo desde lo deportivo, sino que desde lo personal y todo eso que implica. Y se me está yendo incluso a decir cómo va compatibilizando el deporte o el deporte con el estudio o el trabajo. Que eso también lo marca tu edad y todo esto se va sumando y nos va diciendo, bueno, cómo podemos ayudar a no solo que rinda, sino que logre un equilibrio como en todo esto. Claro, claro. O sea, es que qué importante todo lo que dijiste, lo pudiste haber dicho mejor cuando empezaste a ordenar un poco la respuesta, porque claro, o sea, son capas y capas y capas y no muchas. Solo ver al deportista como deportista, porque también lo hemos hablado en otro episodio, somos hijos, somos hermanos, somos después mamá, papá, y empezamos a tener otros roles, trabajamos, ¿cierto? No todos se dedican 100% al deporte, son muy pocos, diría yo, que aquí en Chile los que son que tienen esa posibilidad. Claro, sí. Y además, claro, el tema de tener esta madurez, alcanzar esa madurez para poder sostener todo lo que significa ser un deportista y vivir desde esto de las experiencias, que también lo hemos conversado, la importancia de ser consciente en las experiencias que vais viviendo para ir absorbiendo como ese aprendizaje, claro. masticarlas, pero yo siento que eso como que no sé si se logra solo o sola, o sole, desde luego que la presencia del entorno, de profesionales como psicólogos, los entrenadores, la familia, la pareja, es todo un sistema complejo que funciona, que hay que unir. Así como una telaraña. ¡Wow! Para encontrar un personaje que luego va a ir a enfrentarse, no sé el deporte que haga, pero no sé, pues tiro con arco, ¿cuánto rato están en competencia? 1 hora 20. 1 hora compitiendo.
detrás de esa hora de competición hay un sistema complejo, horas de esfuerzo, dedicación, sacrificio. Desde luego que es importante ver de esta manera y que no es llegar y ya, y ganan el partido, y cómo no ganaste el partido, claro, y cómo no metiste el gol, o cómo no te erraste, ¿cachai? Porque esa presión es tan alta a veces, y desde nuestros mismos cercanos también, ¿no? Entrenadores, que te hacen a veces alejarte, pues, más que continuar, termináis alejándote, termináis con trauma, o termináis con, no sé, desmotivaciones más bien. Y claro que eso no está bien. No sé cómo funcionará en otros países, no sé quiénes son, si es cultural, probablemente también haya un tema cultural, de idiosincrasia, sí, cómo funciona el chileno per se, nuestras raíces, o sea, al final nos podemos meter en tanto. Sí, ahí podemos sumar. Tenéis para sacar de tantas partes, sí, que lo encuentro genial, me encanta. Me encanta que por eso también se le dé la importancia a la psicología deportiva, que se hable las cosas, que se verbalice lo que está pasando, que el deportista pueda decir, ¿sabes qué? No sé, lo que necesite para poder sentirse mejor y poder buscar ser una mejor versión de sí mismo. Hermoso. A mí me gustaría saber un poco también ahora, en este proyecto que está ahí, vámonos ahora en la selección voleibol, que está a puertas de ir a representar a Chile en un mundial que va a ser acá. Sí, somos sede. Excelente. ¿En qué fecha es? Es en agosto. Agosto del 2026. Sí, Santiago, San Felipe y Los Andes, creo que sí. Buena. Ojalá no equivocarme. ¿Qué pasa con este, mira, sub-17? Ya están como en la adolescencia, preadolescente. 15-16. 15-16. Uf, qué difícil etapa. ¿Cuáles son los desafíos que tú has visto en la mentalidad de este equipo? ¿Cómo tú ves que se están preparando? Bueno, ¿cómo trabajan ustedes con ella? ¿Cómo ves las generaciones actuales? Tú tienes 27. 27. Sí. ¡Ay, qué joven! Sí. Pero gracias, me encantó. 31 podemos 31. Decir. ¿Cómo ves tú las generaciones de ahora? ¿Cómo se vienen las mentes? Los desafíos. Creo que pandemia marca un hito súper grande de como un paréntesis en el desarrollo generacional súper grande, y las tecnologías también. En el fondo creo que lo que hablábamos recién, el deporte también, esto de los procesos, la paciencia que hay que tener detrás, la paciencia y el compromiso. Para mí son dos puntos clave que generacionalmente creo que son cada vez un poquito más difíciles de encontrar. Con esto no quiero decir que no hayan, porque se encuentra y hay, pero creo que está costando un poquito más. Que antes la vida de por sí te enseñaba que todo era más lento, y ahora todo es mucho más rápido, instantáneo, inmediato, y los procesos deportivos son todo lo contrario a eso. Entonces uno de los desafíos más grandes tiene que ver con esta capita personal de adolescencia y la madurez para enfrentar toda la incertidumbre que viene con representar a Chile por primera vez en un mundial. Eso abre mucha novedad de qué es lo que va a pasar, cómo son las otras jugadoras. Todos los ojos puestos. En casa, o sea, hay una serie de factores que es mucha novedad, que es cómo ese factor lo puedo tolerar un poquito más, cómo lo voy procesando, y ahí adolescencia entra fuerte, generación también entra fuerte, y en el fondo un poco nuestro rol va desde ahí, de cómo vamos acompañándola y dándole algunas herramientas, espacios de conversación. Ya el hecho de dar espacios de conversación seguros son una intervención en sí misma, porque también a veces nos piden harto a los psicólogos técnicas, tips, y son súper importantes porque tienen que ver con qué hago, en el fondo, qué hago en este momento. Como, claro, la solución. Sí, porque es como, algo, necesito salir, que alguien me saque del agua. Sí, los psicólogos un poco somos como que apagamos incendios, salimos harto desde ahí. Pero ya el hecho de dar un espacio de hablar y de conversar seguro es una intervención en sí misma. Entonces nuestro rol va un poco eso, adolescencia, el factor novedad, y cómo eso va impactando en cómo se está ordenando este proceso y desde dónde estamos entrenando y desde dónde tenemos que entender que tenemos que entrenar para prepararnos para el desafío.
Y el desafío es como cuál es, tener expectativas claras, tener objetivos de proceso, el compromiso adecuado. Y bueno, adolescencia entra mucho ahí, Sí, como pega harto. sí. Qué etapa más interesante también. Bueno, todos la vivimos en diferentes intensidades, pero desde luego que no es fácil. Y además, claro, tener esta responsabilidad de participar de una instancia mundialista, pero desde luego que ya estar viviendo un proceso así, quizás no lo van a ver ahora todavía, chiquillas, si es que escuchan esto, pero después, cuando sean más grandes, van a decir, wow, Wow. mira dónde estuve, fui a un mundial en casa, con mi familia ahí, mis amistades. ¿Qué más, qué más se le puede pedir a la vida? Ir a una olimpiada. Sí, puedo pedir ahora. Ir a jugar a la olimpiada. Ese es el siguiente Claro, reto y desafío. Que tu forma igual de hablar, lo que un poco muestra, porque ahí se te nota la parte deportista y que está súper bien, porque como la parte personal y deportiva, tus experiencias, tu recorrido y tu madurez personal que hay trabajado, tampoco es por la edad que tienes solamente, Contigo. sino por, claro, y personal, como que se nota Sí. que esto lo vienes trabajando y que se da ahora y confluye en un momento de tu etapa deportiva y personal que te hace poder decir lo que estoy diciendo ahora, que es a qué le estáis dando importancia. Como que de alguna forma nuestro relato, nuestras frases, nuestras palabras reflejan a qué le estamos dando importancia. Y es difícil poder darle la importancia a los procesos cuando eres adolescente, como la importancia a las cosas correctas, como la experiencia que vas a vivir, que vas a ganar, el poder estar en casa, que eso muchas veces, a veces se puede vivir como una presión, pero también es estar más acompañada o tener de tu lado, ¿cachai? A un estadio de tu lado, si es que lo puedes ver desde ahí. Entonces las perspectivas de las cuales nos aproximamos y vemos las cosas marca mucho cómo me voy a sentir, cómo lo voy a estar viviendo y también qué decisiones voy a tomar. Y eso está muy dado por esto que estábamos hablando, la etapa personal. Sí, sí, o sea, yo recuerdo haber sido adolescente y jamás la vida haber tenido este pensamiento que tengo ahora. Claro. Quizás también por eso a veces se me viene a la mente como si hay una edad peak de tu rendimiento mental como máximo, donde podáis ver la película tan clara de que tengáis como una calma suficiente, un equilibrio suficiente para poder enfrentar momentos súper complejos. Lo pienso, no sé si hay algún estudio que lo determine o en tu experiencia, tú como, ¿dónde estás? ¿En qué periodo de vida? En la adolescencia no. En la adolescencia definitivamente no. Ya viene, no se desesperen. Pero después de la adolescencia tú tenías una etapa que es adultez emergente, que también las etapas evolutivas, que son estas etapas que tú vas viviendo a lo largo de la vida, el ciclo vital, también tiene otros nombres, van cambiando, como que han ido mutando también con el paso, con el cambio social. Y entonces antes, como se estudiaba mucho menos, se entraba a trabajar antes, uno era adulto un poco antes. Sí. Entonces tú pasabas de adolescencia a adultez. Y ahora se crea una etapa que es la adultez emergente, que es como que yo juego a ser adulto, pero aún sin tener todavía todas las responsabilidades adultas. Entonces en el fondo eso es hasta los, creo que 25 más o menos, 29. La madurez la termináis pillando de ahí un poquito más para arriba. De los 25 a... que también terminan de confluir con un momento en que tu cerebro se termina de desarrollar plenamente, que es un poquito antes de eso. Entonces, de los 25 hacia arriba, lo cual no quiere decir que no puedas hacer cosas antes, pero ese momento en que termino de entender quién soy, cuáles son mis valores, a qué le doy importancia y a qué no, y poder como vivir desde esa autenticidad, se logra un poquito más en esas etapas. Y la adolescencia es todo lo contrario, es una etapa en que yo estoy construyéndome completamente. Claro. Y construirme implica mucho mirar hacia afuera, como qué están diciendo los otros, qué opinan los otros, y desde ahí hay harta comparación, hay harto de cuánto me importa lo que opina el otro. Entonces, desde ahí, por ejemplo, el desafío de jugar en casa es grande,
porque es mirar harto hacia afuera y cómo absorbo eso Claro, a mi favor. claro. Pero qué importante poder hacerlo consciente, como tener la oportunidad de trabajar con profesionales que te ayuden a concientizar eso. Porque es verdad, yo también tengo alumnos pequeños, adolescentes, que les da miedo errar por el que dirán, porque se sienten observados, el cuerpo, que no sé, que... O sea, son tantos Muchos factores, además de los que ya existen per se, que se suman en esa etapa, que desde luego que no lo hace fácil, pero bueno, yo creo que hay que vivir cada etapa como se debe, hay que ser niño, hay que ser adolescente, hay que ser adulto, hay que disfrutar. Después nosotros entrevistamos a la Isa hace unos días y ella ahora está viviendo, o sea, auténtica, total, hace lo que quiere hacer porque le da lo mismo que opine el resto, y si quiere hacer pádel, hace pádel, tenis playa, baile, y es disfrutar, es disfrutar, y es como... pequeños fragmentos del pasado que quedaron dando vuelta ahí como que hoy que no lo hice, y ahora como que los toma y los hace presente y los vive de esta nueva vida, ¿cachai? Como más experimentada, más consciente, y que para ella ha sido una iluminación súper bonita. Pero claro, hay que vivir cada etapa. Y sí. Ahí solo quería añadir algo cortito que tiene que ver con que muchas veces los procesos madurativos personales no coinciden con el pic deportivo. Hay deportes de rendimiento mucho más temprano y eso también son desafíos grandes, y hay otros deportes en que tus pics de rendimiento son cercanos a los 30 años y eso se da muy bien por la madurez personal también. Claro. Ahí también se pelea harto con lo que te pide el deporte y lo que tú podés dar como persona por tu nivel, por tu madurez, en el fondo. Sí, y también la importancia de vivir como los roles que tenemos, porque también uno va, después alimenta el ser deportista, lo alimenta ahí desde tu otra, no sé si identidades o tus otros seres que habitan dentro de ti como intensamente, que me acuerdo que tú me hiciste ver esa serie, pero claro, esa película, ahí habla como son las emociones, pero claro, como todos esos personajes que habitan dentro de uno, alimentan finalmente, entonces hay que vivirlos como plenamente cada uno de ellos, siento yo. Oye, y yo sé que a ti te gusta mucho, también practicas yoga, yoga como también aplicada al deporte, ¿cierto? Sí. Como a tu trabajo. Y además también estás muy conectada con el mar, te gusta el buceo, en eso también conectamos súper bonito. Y tú, si tuvieras como que en esto que me comentabas al principio, que en esta búsqueda de hacer diferentes cosas, te sirven y te nutren para después poder aplicarlo dentro de tu trabajo. ¿Cómo crees tú que el mar, el yoga, el mindfulness, cómo crees o cómo lo aplicas a tus sesiones o a tu... Creo que el mindfulness para mí es como el paraguas más grande, y el buceo y yoga son espacios de mindfulness, que de alguna forma tiene que ver con entender el mindfulness no como la mente en blanco, porque eso no pasa, no sucede. Que me pasa harto escuchar esto de no pienses. De alguna forma nuestro estómago secreta jugos gástricos y no le vamos a decir que no lo haga. Claro. Ya, nuestro cerebro está para secretar pensamientos de alguna forma. Claro. El mindfulness de alguna forma te dice es la capacidad de aprender a direccionar ese foco atencional hacia los pensamientos o hacia algo externo, pero yo poder modelar eso. Y eso es una habilidad. Y el yoga es un espacio que para mí se significó un poco todo esto que estamos hablando de ir a un lugar y poder practicar hacia dónde yo voy a llevar mi foco atencional. De alguna forma, ¿a qué le voy a dar importancia? A las posturas que no me han salido, que no me han resultado y que vengo intentando hace mucho tiempo y que todavía no me salen, y que la del mat de al lado ya las tienes acá y lleva menos que yo. Claro. El no entenderle a la profesora y qué hacer, me atrevo a preguntarle o no, o que algunas posturas tienen algún factor que es como, me da miedo, y cómo enfrento el miedo. Entonces, de alguna forma, el yoga también es un espacio en donde emergen cosas como emergen en el deporte, que es yo moviéndome y viendo qué pasa en ello y cómo voy enfrentando eso.
Y ha sido bien bonito como poder aplicar lo que yo también converso con los deportistas en mi vida y vivir un poco desde ahí y en una situación real como es el yoga. Y aprender un poquito a decidir a qué le voy a dar importancia. Y desde ahí ha sido muy desarrollar la autocompasión, ¿no? De la forma en la que yo me hablo, me trato. Y desde ahí he encontrado mucho más el disfrute, la perseverancia, la disciplina, la concentración, la confianza, y que son muchas cosas que buscamos en el deporte y que contradictoriamente yo cuando era deportista creía que se encontraban desde la exigencia de que las cosas me resulten. Y ahora como que el yoga me viene a mostrar un poco de, no era tanto por ahí, como que el resultado es el resultado, es la consecuencia de todas estas cosas, pero para poder sostener todo esto, la autocompasión ha salido como algo muy importante. Y el buceo, bueno, es un área que he abierto que también es muy de estar ahí. Y que tiene un factor muy importante que me pasó, porque lo estoy recién abriendo, entonces aprendiendo, que es como el estar dispuesta a aprender cosas. De la humildad del aprender, de ser novata y de tener miedo. Y saber cómo ordenar la cabeza con miedo. Entonces siempre digo, oye, a mis deportistas les pondría a toda bucear. A todos a bucear y hacer yoga. Vamos todos. Oye, qué lindo, me encanta escuchar, porque, sí, bueno, nosotros trabajábamos justamente lo que hablabas tú de la autocompasión, que para mí fue, yo creo, como de mis top 5 que me llevé del año y medio, más o menos, año, era ser más compasiva conmigo misma. Y entender de que también y claro, como, no sé, el hecho de tener un día malo o no ir a entrenar o no me sentía bien para ir a entrenar y antes era como puro castigo porque cómo no estoy yendo, no sé. Y ahora ha sido todo un camino que también estoy aprendiendo a mis 33 años recién, pero bueno, todo llega cuando tiene que llegar. Lo he aprendido y ha sido una herramienta que me ha servido mucho. Y me quiero detener ahí un poquito para ver si podemos compartir algo más práctico a nuestras personas que nos escuchan, a los deportistas que están en vías y procesos de crecimiento, la importancia de ser más autocompasivos y cómo podemos ya como aplicarlo prácticamente en nuestras vidas. Como que lo que me pasa, mi desafío personal, siento que he encontrado en empezar a difundir el concepto de autocompasión en el deporte. Entonces, qué bueno que salió ahora. ¿Para evangelizar? Sí, vamos a evangelizar con la autocompasión. Vamos a evangelizar autocompasivos. Autocompasivos. Me encantaba hacer un mantra de la cuestión o algo así. Sí o sí. Y el primer error que surge es que la autocompasión es lástima. Tenerse un poco de lástima. Y en el deporte las personas son tan exigentes que ven la compasión como algo negativo. Y en el fondo a mí creo que lo primero es entender qué es la autocompasión, que es una forma de prevenir o aliviar el sufrimiento. Y me gusta mucho ponerles el ejemplo de si un niño se cayó en bicicleta y tú estás ahí observándolo, un gesto autocompasivo puede ser acercarse y hablarle con un tono calmado, de si está bien, qué le pasa, y darle mucha tranquilidad y paz y seguridad. Pero también un gesto muy compasivo puede ser si un niño está a punto de meter un tenedor al enchufe, pegarle un empujón. Claro. No sé si decirle, oye, ¿estás seguro? Esa metáfora me gusta porque implica decir, la autocompasión muchas veces también es enojo, es rabia, es tranquilidad, es paz, es motivación, es muchas cosas, en muchas formas. Pero implica aprender a reconocer cuáles son las emociones detrás y para qué sirve cada una de ellas. Entonces, una forma súper práctica de llevarlo al deporte es el tema del enojo y la frustración, que es una emoción muy latente, que en el fondo lo que nos dice la emoción es, pasó algo que no me gusta, eso no quería que sucediera, y es, ¿qué depende de mí de eso? ¿Cuál es el real error que hay detrás? Si a mí no me gustó equivocarme, pero yo di lo mejor que podía, y tengo muy claro lo que tengo que hacer, pero no resultó, ¿cuál es el error real de eso? Solamente no salió, pero yo estoy con el enfoque correcto,
teniendo claro qué tengo que hacer, solamente no resultó. Pero si yo me enojo por eso, me estoy castigando por algo que se escapa de mi control. Entonces, en el fondo, una forma muy práctica es volver a decir, aprende a enojarte, y el enojo sirve para ponerse límites y decir, esto no me gusta, esto lo permito hasta acá. Pero no te puedes dejar de permitir errar, porque eso se escapa de tu control. Pero sí te puedes enojar contigo, y ahí es cuando algunos deportistas dicen en hartos podcasts como yo me reto a veces. Y hablan un poco de yo me reto, pero por lo que me tengo que retar. Que es, por ejemplo, no tener la actitud adecuada, no tener el compromiso adecuado, no escuchar a mi entrenador de la forma en la que lo tengo que escuchar, que tiene que ver con qué cosas están dentro de mi control. Y eso, desde ahí se van formando como estos hábitos. Entonces, cuando tú te aprendes a poner límites en lo que me tengo que limitar, es una forma de desarrollar la autocompasión. Por ejemplo, desde la frustración bien canalizada. Y otra forma tiene que ver con ya estrategias que tienen que ver con el mindfulness, lo que hablamos, y es la respiración. Claro. A mí la respiración, desde lo que es el buceo, el yoga y el deporte, a propósito de estas tres cosas, te vienen a decir que es una herramienta gratuita, no necesitas nada, es gratuita, posible de ocupar en cualquier momento, ni siquiera necesitas un tiempo o algo, la puedes ocupar en cualquier momento, a cualquier hora, y es tu canal de comunicación de tu cuerpo con tu mente, la respiración. Entonces es una forma en que tú puedes sincronizar mente y cuerpo y tener como un botón en donde, si lo piensas, la respiración es la forma de tú conectar con tu cuerpo. Es la forma que tenemos como de gestionar nuestro cuerpo y lo que pasa ahí, y nuestra mente. Así que para mí la respiración, pero aprender a respirar, porque también pasa Sí, que pues hay es varias como técnicas. respira. Claro. Y además de las técnicas, entrenar la respiración no solo en ciertos momentos, sino que en general aprender a acostumbrarse a ocupar la respiración como una forma de regularse en la vida y en el deporte, para que en momentos en que lo necesites, tú ya sabes que esa es una forma de regularte. Es como esperar a hacer algo técnico que nunca he entrenado. Eso es lo mismo. Entonces la respiración, esto que hablábamos un poco para lograr la calma en diferentes gamas de emociones, es una forma muy buena, el saber en qué limitarse y en qué no. Y para mí lo otro tiene que ver con el tema del autodiálogo, que son las voces internas, de aprender a reconocer quién me está hablando, o sea, qué parte mía me está hablando. Mi yo más ansioso, más miedoso, más frustrado. ¿Qué voces me están hablando? Aprender a reconocer un poco los personajes que intensamente lo retratan muy lindo. ¿Qué personajes hay en mi cabeza? Y aprender a desapegarse de esas voces. Wow. O sea, esta es una parte mía, yo no soy todo esto, y aprender a tener un rol más observador de los pensamientos y no identificarme y casarme de esto no me va a resultar. No lo sé, es un pensamiento que emergió nomás, como que secretó la cabeza. Pero si lo puedo observar desde afuera y decir, ¿por qué estoy pensando eso? ¿Será tan así? ¿Realmente es así la realidad? ¿Qué formas tengo para que esto me salga? Empezar a tener un autodiálogo un poquito más constructivo, más amplio, más externo, por decirlo así, desapegarse de los pensamientos. Eso es clave. ¡Wow! Ya saben, aquí la psicóloga presente tiene agenda abierta. Vamos a poner aquí abajo el link. Inscríbete. No, increíble. O sea, y creo que dijiste cosas muy valiosas, muy importantes, muy como el hecho de la respiración. O sea, es gratis, no necesitáis nada más que tomarte literal un segundo, respirar y ser consciente del presente, del hoy, de la hora, de lo que te rodea, de dónde estamos. Tan simple como conectar con el ahora y bajar un cambio. Sí, a veces estamos corriendo para todos lados, que sube, que baja, que para allá, para acá, para acá. Y la verdad que es súper desgastante vivir así y sostener una vida así. Pero bueno, se aprende, se trabaja, hay espacio ahora, hay mucha gente que se dedica a esto, creo, y me encanta de verdad, y lo digo, lo dije al principio y lo voy a decir siempre, que se le dé la importancia que tiene la psicología deportiva,
porque para los entrenadores es mucho más fácil, ¿no? Pero es mucho más, como que podéis llegar de otra manera. O sea, yo he sido deportista, he sido paciente, he sido entrenadora, entonces están todos los he roles. pasado por todo y como que todos me hacen confirmar la importancia y el deseo de que ojalá todos pudieran acceder a esto. No sé cómo se puede lograr que sea algo más asequible, porque a veces siento que es un poquito más restringido para cierta gente que tiene los tratos recursos socioeconómicos, claro. o fondos de clubes. Porque igual el deportista gasta harto dinero en equipamiento, en entrenadores. ¿Quién financia esto? Claro, y quién nos financia, y ahí entramos en otro lo que tema. hablamos al principio, claro. como de ordenar todo este puzzle. El sistema deportivo que, claro, tiene por muchas aristas, o sea, al final, imagínate, todo el deporte es o sea, puede ser una empresa mundialista, lo que es el fútbol hoy, que mueve cantidad y cantidad de millones de plata, que uno dice absurdo la cantidad de plata que ganan los futbolistas, porque ya se transformó en una super empresa que gestiona trabajo, millones de trabajos. Entonces, claro, yo creo que a veces acá hay deportes más nuevos, como por ejemplo, no sé, el tiro con arco, que quizás no estaban conocidos, el tenis de playa, que son deportes que están emergiendo, que mueven igual gente, que, o sea, ya basta que una persona le haya cambiado la vida o se haya sanado una enfermedad, ¿cachai? Como que tiene tanto valor para una persona el deporte. Entonces, ¿cómo no luchar o cómo no impulsar? ¿Cachai? Yo hablábamos esto también con la Sofi, que ella fue una de las pioneras en el fútbol femenino en Chile, de luchar por los derechos, de luchar porque tuvieran, al igual que los hombres, su sueldo, y ahora la cuestión sí está funcionando mucho mejor. Ella lo vivió en carne propia en esa época, y ahora lo vive en el tenis de playa, que es como que eso hablábamos, que cada vez ella se desafía a entrar a deportes nuevos para como dejar el legado, abrir espacios de su experiencia, impulsar, porque hay que empujar, hay que empujar, hay que movilizar harto. Y creo que también este espacio fue como creado, no sé si en un comienzo por eso, pero me he dado cuenta que ha servido bastante para visibilizar, para compartir diferentes visiones, perspectivas del deporte y hablar como de lo que nos gusta. Lo que tú decías, ya es un acto, el hecho de abrir espacios para conversar con tus deportistas, jugadores, ya es un acto como ya estáis trabajando ahí con ellos. Ya es una intervención. Es una intervención, sí, esa es la palabra. Es una intervención en sí misma. Y entonces, pucha, Cami, yo te agradezco enormemente que hayas aceptado haber venido para acá. Cami vive en Santiago, vino solamente solo por la Javi y por esto. Sí, y desde luego que para mí fue muy enriquecedor, me encantó, tengo mucha información, quiero puro tener una sesión, pero para que me contéis más cosas de lo que estás contando. Sí, salen muchos temas y es difícil porque se abren hartas cosas. Es como, y me imagino hay un mundo gigante. Y como que va avanzando en el tiempo igual, como que van pasando cosas, no sé, actualizaciones deportivas, oye, cachamos que le está funcionando esto, o se dio un estudio, o la importancia, no sé, pues cuestiones que antes no se veían y ahora se está abriendo todo esto. Limpiando el polvo, por así decirlo, y salen cosas por todas partes. Pues, y el mindfulness en sí es una terapia de tercera generación en la psicología, como que la psicología igual está avanzando, claro. Y vienen un poco a decir, mira, parece que nos terminamos dando cuenta que para estar más tranquilo con tu ansiedad no significa que tus pensamientos son erróneos, sino que tienes que aprender a aceptar estos pensamientos. Entonces eso ya nos dice, o sea, todo va avanzando y la psicología del deporte también es una rama muy nueva de la psicología, que va avanzando, que hay mucha gente investigando. Sí. Y desde ahí, por ejemplo, por eso agradezco tanto estos espacios, porque desde lo pionero, desde lo nuevo, es quien se atribuye y quien se abandera o toma el rol social un poco como de visibilizar estas cosas. Y ahí creo que hay una responsabilidad muy compartida de
deportistas, pero no solo de los deportistas, y que se agradece por eso en tu caso, que sé que lo haces mucho más desde ser, no tanto o sea, no solo de deportistas, desde otros lados, pero como los deportistas en general están hablando de salud mental. Y ahí tenemos a grandes deportistas olímpicos que están hablando de eso, como las villas olímpicas ya incluso están implementando espacios de trabajo psicológico, y de a poquito se va viendo que desde ahí, porque ustedes empiezan a hablar, porque los psicólogos también nos empezamos a profesionalizar y tenemos nuestra responsabilidad de ser serios, de estudiar, de especializarnos, y así en general, los papás también un poco van viendo la importancia, los entrenadores también de a poquito van entendiendo que hay diferentes formas de rendir, y que el rendimiento puede venir desde el bienestar, pero el punto es cuáles son esos agentes de cambio que van un poco como impulsando esa lucha. Sí, sí, tal cual. Yo creo que hay que seguir insistiendo en estos temas. Yo ya lo tengo más que claro, y insisto, claro, ojalá sea un poquito más asequible a todo, y se abran más espacios, y que, como decís tú, ya las villas olímpicas, pero después que no sea solo las villas olímpicas, sino que sea en el campeonato nacional, en el regional, y que siempre clubes, esté en los staff. clubes, claro, desde lo macro hasta lo micro, que esté involucrado y transversalmente el tema de la psicología deportiva. Esto no estaba en el libreto, pero si es que nosotros tenemos una sección de recomendaciones de libros, series o películas. La última, la Isabel, que le agradezco, recomendó Hamnet, que no tiene... Peliculaza. La vi en el avión. La terminé hoy día en la mañana. ¡Wow! ¡Qué buena qué película! Sí. No la había visto y fue una muy buena recomendación, así que si no la han visto, véala. Muy buena. No sé si te gustaría compartir desde lo que tú quieras que te haya marcado como intensamente, que me la recomendó a mí cuando me hizo las sesiones. Sí. ¿Alguna película o algo que te gustaría? Un libro voy a recomendar que es muy bueno, de un psicólogo español que se llama Pep Marí, que me gusta mucho porque puede traducir lo complejo de lo psicológico en palabras muy sencillas. Y creo que eso es algo que me gusta mucho en un psicólogo, que puede hablar desde el deporte o desde lo sencillo, cosas que son un poco complejas, técnicas complejas. Esa es la magia de la y abstractas. Difusión de la información. Sí. Y tiene un libro que se llama Aprender de los campeones. Ya. Y habla un poco como de una pirámide del rendimiento, y se hace un poco la pregunta de qué se necesita para poder lograr tus objetivos, y va ordenando en capas, y te va priorizando y diciendo, mira, estas son las capas, estos son los pisos de la pirámide que se tienen que ir cumpliendo, estos son los factores psicológicos que hay por aquí para poder llegar a la punta de la pirámide, que es demostrar lo aprendido y rendir bajo presión, que es lo último. Claro. Entonces es muy bonito el libro y muy recomendado, y en cualquier cosa de Pep Marí también. Pep Marí. ¿Y el libro era? Aprender de los campeones. Aprender de los campeones. Igual lo vamos a buscar. Sí, vamos a chequearlo porque también yo con los nombres no ando muy bien. Se puede buscar, no hay problema. Es una portada con una pirámide. Es el libro. Acuérdense. Sí. Bien. Entonces ya estamos llegando al cierre de esta hermosa conversación. No sé cuánto tiempo ha pasado, ya se nos está oscureciendo el día. Hermosa vista. Sí, hermosa vista. Y nada, de nuevo agradecer a la Cami por su presencia, por su energía, por su entrega, por abrir el corazón desde el amor por lo que hace, desde el amor por dejar finalmente igual como un legado en tu vida, un propósito de hacer lo que te gusta, de disfrutar del deporte de diferentes áreas, ¿cierto? Y poder compartirla. Insisto en que la experiencia con Cami fue bacán, a mí se me abrió un mundo, así que la recomiendo. Para los que anden buscando un espacio de psicología. Así que eso, agradecer a todos los que nos escuchan. Síganos en YouTube, suscríbanse a YouTube, síganos en Instagram y síganos en Spotify, en todas las plataformas donde estemos. Muchas gracias, y ya vendrán nuevas sorpresitas, nuevos invitados y nuevos episodios. Qué entretenido. ¡Chao! Chao.